Hola a todos y todas. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo, la nueva temporada de Avipados, el podcast donde la salud mental se convierte en una emocionante aventura. ¿Listos para un nuevo capítulo? Comencemos. En este capítulo 49, ¿por qué la adolescencia sigue siendo vista como una etapa temida o problemática?, nos acompaña Mónica Villalobos, psicóloga clínica especializada en adolescencia y adultez, magíster en psicología clínica infanto-juvenil y especialista en terapia cognitivo-conductual en adolescentes y adultos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo, el podcast de AIPA. Hoy vamos a conversar sobre la muy temida adolescencia. Para quienes la viven es súper emocionante, pero para padres, madres y cuidadores es en ocasiones un poquito problemático. Así que hay muchas dudas y todas ellas las vamos a responder con una tremenda docente que nos visita hoy. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Sofía. Comencemos con la primera pregunta y es: ¿por qué la adolescencia sigue viéndose como una etapa tan temida o problemática? ¿Qué hay de mito y realidad en esta percepción? Bueno, tiene mala fama y con buenas razones, porque los adolescentes tienden a ser desafiantes, están teniendo cambios continuos. La adolescencia es un momento de transformación, tanto física, biológica, hormonal. Entonces, evidentemente, en esa transformación ellos tienen reacciones. Sin embargo, no todos son malos o no todos van a tener estas reacciones completamente desreguladas que a los adultos temen. Entonces, si bien hay mucho de realidad en términos de todo el desarrollo que tienen los adolescentes y cómo se regulan en función de ese desarrollo, también hay algunos mitos y fantasmas alrededor de la adolescencia, porque si bien es una etapa difícil, hay momentos en los que puede ser que ellos sí escuchen, sí estén bien, sí tengan una muy buena vinculación con adultos, claro. Y Mónica, ¿por qué se da esta desregulación? Como quizás explicarnos un poquito el trasfondo quizás biológico de los adolescentes. Bueno, tenemos el cerebro, ¿cierto? El lóbulo frontal está en desarrollo, todavía está en un proceso de maduración. Entonces, todo esto, aunado a todo lo que tiene que ver con el desarrollo hormonal, va a tener como una explosión, porque el adolescente va a tener y sentir emociones y que son las emociones, recordemos que son estas sensaciones que vienen desde lo biológico y que sentimos en el cuerpo, que a veces no entiende. Y todo esto se une con todo lo que tiene que ver con la identidad. Ya no son los niños que están con mamá y papá y en función de mamá y papá es que yo me muevo, sino que ahora tengo mis propias decisiones, mis propias formas de pensar, y en esa autonomía van a probar cosas y a probar límites, y en función de esos límites muchas veces desafían a los adultos. Entonces a los adultos no nos gusta que nos desafíen, queremos mantener el control y queremos que nada se nos cuestione, y estamos además acostumbrados a un niñito que decía que sí. Exacto, sí a todo. A todo. Le dice. Exactamente. Entonces ya no tenemos a ese adolescente, sino que es un adolescente que está buscando sus propias respuestas, y eso a veces puede incomodar. Perfecto. Y según tú, ¿cuáles son los principales desafíos emocionales que enfrentan los adolescentes hoy en día y cómo han cambiado en los últimos años? Porque imagino que con todo esto de la tecnología, no sé, las redes sociales, esos han cambiado, ¿no? Sí, estamos hiperconectados, o sea, estamos conectados a una red social que nos dice además qué es lo que tenemos que comprar, cómo nos tenemos que ver, todo es muy estético, entonces si no es muy estético no está bien. Claro. Entonces vemos esa hiperconexión y sobreexigencia. Entonces ellos tienen un desafío en cómo saber cuál es la realidad de la vida y esto que se vende en redes sociales, que es una realidad completamente distinta. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos, además de, yo creo que la regulación emocional muchas veces en la vida real con otros adultos, es decir, cómo yo me regulo cuando me siento mal, y que muchas veces lo estoy tratando de hacer con un adulto y ese adulto o me invalida o me juzga diciéndome, ay no, esos son, ya cuando seas más grande vas a tener problemas reales, ¿verdad? Entonces eso también es un desafío.
Claro, como que siento que los adolescentes sienten que todo se les juzga, como que, por ejemplo, figuras de autoridad, también imagino que hay problemas con profesores, por ejemplo. Y hay una minimización, invalidación de las emociones y de todo su, como de sus experiencias. Claro. Entonces, si nosotros como adultos más bien anclamos en validar, escuchar, en mostrar interés además de sus propias realidades y de sus propios, no sé, Fortnite, de saber qué significan esas cosas, Claro. y los intereses de los adolescentes, vamos a tener adultos y una relación mucho más bonita. Súper. Solo para tener un margen como de qué edad hasta qué edad se puede como uno catalogar a una persona como un adolescente. Bueno, desde los 12 años hasta los 24. Entre los 24 años. Entonces hay una preadolescencia que viene desde los 12 años hasta los 16 y luego viene una adolescencia, la adolescencia normal, regular, hasta los 20 y desde los 21 hasta los 24 hay una adolescencia tardía. ¿Por qué adolescencia es todo ese proceso? Porque es el desarrollo madurativo. Finalmente en ese proceso es que aparece todo el desarrollo biológico y neuronal y hasta ese punto, los 24, es que ya se asienta todo, como llamarlo de alguna manera en ese sentido. Súper. Me parece súper curioso porque uno tiende a pensar de que es como hasta los 18, máximo hasta los 20, pero no hasta los 24. Claro, y saber que en esas fechas, en esos momentos, nosotros tomamos decisiones muy relevantes. ¿Qué voy a estudiar? ¿Puedo votar? ¿Puedo consumir alcohol? ¿Puedo conducir? Entonces, en ese proceso madurativo van a haber conductas que tal vez van a desafiar el status quo o este equilibrio, pero también es para saber qué puedo hacer bien y qué es bueno para mí y qué es malo para mí. Entonces, Perfecto. hay un proceso que tiene que ver con mucho autoconocimiento. Perfecto. Mónica, en nuestra línea consultarte cómo los adultos pueden ayudar a los adolescentes a mejorar gestionarse emocionalmente mejor. Bueno, nosotros somos espejo, entonces lo primero es saber cómo nos autorregulamos nosotros. Es saber si nosotros no sabemos qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, y mostrar que podemos nombrar las emociones y validar nuestras propias emociones frente al adolescente. Ellos no van a saber cómo hacerlo. Entonces nosotros, si nosotros gritamos, ellos van a gritar de vuelta muchas veces hacia nosotros. Pero es importante que nosotros sepamos cómo regular tanto nuestra conducta como nuestras emociones. Y en segundo momento, dando espacio. Tú decías, bueno, es mucha invalidación, minimización. Sí, dando espacios de elogio, refuerzo positivo, validar, está bien, espacios de conversación donde el adolescente se sienta incluido en la familia y no solo como postergado, a pesar de que los adolescentes muchas veces nos demuestran que no están ni ahí con nosotros. Eso, están encerrados todo el día en su pieza, en el teléfono, en el computador. Exacto, pero si los vemos nuevamente, sí están interesados, o al menos ellos van a medir con el adulto hasta qué punto mi papá tiene el interés o no. Entonces, si no los pescamos pensando que él no está ni ahí, entonces yo no voy a estar ni ahí, caemos en el error de perpetuar un círculo que en realidad no queremos, ¿no? Perfecto. Son como un poco como contradictorios, pero al fin y al cabo así es como la etapa. Exacto. Mucho de contrariedad, pero también de poder entender a mi adolescente, porque es muy particular. Cada adolescente es completamente distinto, a pesar de que tiene como una columna vertebral que tiene características similares. Pero sí es importante saber que mi adolescente es distinto a otros y yo tengo que tener ese ojo para saber qué diferencias hay ahí y tomarme a partir de ahí para generar vínculos. Perfecto. Bueno, Mónica, por otro lado, ¿qué conductas podemos esperar de un adolescente versus otras conductas que quizás requieran una atención clínica más especializada? Por ejemplo, para quizás un adulto, una madre, un padre que está viendo este podcast, escuchándolo, dice, ok, estas conductas son normales en mi adolescente, pero quizás estas no, y quizás requiero llevarlo quizás a terapia, etc. Bueno, creo que es muy importante que las conductas que tenga el adolescente sean conductas que no transgredan o generen consecuencias en las áreas de desarrollo. ¿Y cuáles son esas áreas? En la escuela, con sus pares, con su familia y en otros contextos que pueden ser importantes para ellos. Entonces, si hay alguna conducta, porque es una
una conducta de intensidad alta, o sea, es muy grave o muy frecuente y genera algún problema en estas áreas, entonces es importante consultar porque ya sale como, entre comillas, de la normalidad. Perfecto. Y por lo tanto tenemos que dar apoyo a estos adolescentes un poquito más en un contexto más terapéutico. Perfecto. ¿Y tienes algún ejemplo de, por ejemplo, valga la redundancia, una conducta que pensamos que es normal en un adolescente pero que en realidad no lo es? Puede ser si estamos en la mesa y, ejemplo, estamos comiendo de cena y hay un malentendido. El adolescente se puede levantar enojado e irse a su pieza y dar un portazo, ¿sí? Eso es una conducta que puede ser típica en un adolescente. ¿Qué pasa? Cuando esa conducta es de mayor intensidad, o sea, más grave, y no solamente se levanta, da el portazo y se va a su pieza, sino que rompe algo en la mesa, se levanta y hace destrozos en su pieza cuando ya está. Adrede, ¿no? Claro, y muy desregulado y mucho más grave y una intensidad alta. Eso puede ser de ojo, ¿sí? Como importante. Como alerta, ¿no? Como de alerta, exactamente. Pero si además le ponemos que es muy frecuente, es decir, al menos 3 veces a la semana muestra este tipo de conductas destructivas, ya vemos que es importante consultar. Entonces, por eso les mencionaba que hay conductas que puede ser una vez que ocurra, que bueno, no le vamos a poner tanta gravedad, ¿sí? Lo hablamos con el adolescente, establecemos límites, pero si eso pasa a una conducta de mayor gravedad, o por esto de destructivo, ¿cierto? O de mayor frecuencia, ya ahí sí es importante hacer la diferencia. Perfecto. Mónica, y bueno, pasando también a otra pregunta, no sé si esto tiene que ver, pero ¿qué es el trastorno oposicionista desafiante? ¿Será como quizás lo que tú me hablas y cómo podemos diferenciarlo de otras conductas más esperables para esta edad? Sí, es tal cual lo que hemos hablado de conductas que son desafiantes, es decir, yo te desafío en la forma en la que piensas, dices, la toma de decisiones que tomas en función de la vida cotidiana y además conductas que tengan que transgredir la regla. Entonces yo tiendo tanto a desafiar lo que estás diciendo, es decir, con estos constantes no, o no sigo reglas. Entonces las transgredo constantemente. Ese es el trastorno oposicionista desafiante. Y esto es importante porque el trastorno oposicionista desafiante está como en el medio. No es una conducta transgresora que lleva a lo delictual, ¿sí? Como vemos que hay adolescentes que hacen portonazos y todo eso. No es a ese nivel porque ese es otro trastorno más grave. Exactamente, eso es delincuencia y es un trastorno antisocial de la personalidad. Y es de menor intensidad y frecuencia que ese tipo de conducta, el trastorno oposicionista desafiante, pero tampoco es de las conductas normales y exploratorias de la adolescencia, como esto es normal que en alguna vez mi hijo me diga no y me desafíe o que transgreda una regla, porque es normal si lo hace en un nivel de intensidad y frecuencia tranquilo, es decir, tranquilo entre comillas, ¿no? Como en ese patrón de normalidad. Ya la conducta desafiante y que se puede catalogar con un trastorno es cuando la intensidad y la frecuencia es mucho más grave. Ya. Y pensándolo desde el punto de vista de los profesionales de la salud mental, ¿qué estrategias sirven para poder tratar este trastorno? Bueno, las enfocadas en la evidencia científica, estas estrategias, una de las que tiene mayor relevancia es la terapia cognitivo-conductual, que nos va a permitir abordar tanto los pensamientos como las emociones de estas conductas, es decir, estos pensamientos y estas emociones que detonan estas conductas más impulsivas o más desafiantes en los adolescentes y por lo tanto nos ayuda a tener estrategias muy concretas, muy específicas, centradas también en el hoy, en el presente, para que estos adolescentes finalmente regulen su conducta. Perfecto. Y quizás también, ¿qué estrategias terapéuticas sirven para poder tratar la intensidad emocional y quizás el rechazo al vínculo adulto? Creo que en estas estrategias cognitivos-conductuales la autorregulación emocional funciona mucho. Perfecto. Y cómo
Primero sabiendo qué estoy sintiendo, o sea, reconocer las emociones en mi cuerpo, cómo se siente la tristeza normalmente en mi cuerpo para yo después nombrarla y detectarla y saber, me siento triste, no es que me siento con rabia o eufórico, por ejemplo. Y en función de eso, a través de esa psicoeducación, yo saber, estoy sintiendo esto y puedo tolerar sentirme de esta manera, porque dentro de la regulación, saber que las emociones tienen como un movimiento, es como una ola, comienzan chiquitito, después tienen un pic de toda esta emocionalidad y después disminuye, exactamente. Y no tengo que hacer nada para disminuir la emoción en el sentido de no tengo que accionar, no tengo que escapar, no tengo que agredir a alguien, no tengo que gritar, sino que puedo mantenerme en el malestar que tiene un corto periodo de tiempo y luego ya puedo decidir qué hacer. Y en esa manera la regulación emocional nos permite como sentarnos con la emoción y estar ahí con la emoción sin necesariamente accionar, que es lo que no queremos porque muchas veces nos equivocamos si estamos desregulados y accionamos, ¿no? Perfecto. Bueno, Mónica, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Sin duda es algo muy valioso para adultos, padres, madres, incluso hermanos, compañeros, etc. Así que te quiero dar la palabra a ti para que puedas dar algún mensaje a quienes nos están escuchando. Gracias. Bueno, yo les doy el mensaje de la adolescencia. Es un periodo que es muy desafiante, pero es muy bonito recordar que nosotros también fuimos adolescentes y tuvimos nuestras conductas exploratorias y que lo importante es escuchar al adolescente, validar su experiencia y validar todo lo que está pensando, porque podemos filosofar en conjunto con ellos, podemos vincularnos con ellos y ser positivos y tener una buena relación con ellos. Así que no hay que temerles, sino acercarnos. Perfecto, Mónica. Muchas gracias de nuevo y nosotros nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo de Cuéntamelo Todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.